Mucho Madre, gusto. ¡qué milagro! Tanto tiempo sin vernos. Sí, ¿verdad? Desde el año pasado. Casi, ¿no? Sí, sí. Un ratito, Qué pero gusto verla. largo, ¿verdad? Sí, igualmente. ¿Cómo han estado? Vi las Bien, publicaciones bien. de WhatsApp, ¿verdad? Del retiro, qué bonito, bonitas experiencias. Así es. Y bueno, pues avanzando, ¿verdad? Con paso firme. Claro, con el ánimo siempre firme. Muy bien. Esa voz me agrada. Muy bien, pues un gusto volvernos a encontrar por este medio, ¿verdad? Los medios digitales que nos dan esta oportunidad y bueno, pues avanzando en el camino de la formación. Y pues como se comentó, ¿verdad? Vamos avanzando en esta formación. Pues trabajamos la parte del conocimiento del plan de pastoral, familiarizarnos con él, hacerlo nuestro, eh, ponernos la camiseta, ¿verdad? Pues del servicio y de llevar adelante este proyecto que es de todos. Obviamente, Monseñor Margarito, los padres, Antonio, Padre Gustavo y en general, ¿verdad? La comunidad de clérigos, pues va encaminando, va guiando, pero este proyecto pues lo hacemos todos, ¿verdad? Yo creo que lo vamos entendiendo así. Y pues después ya, las segundas 2 semanas con las que concluimos este mes de julio, fue un tema de desarrollo humano, de autoconocimiento, algunas herramientas para detectar cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, debilidades, y pues esta propuesta de un proyecto de vida personal, eh, porque, como bien dice la escritura, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces, si nosotros queremos ser agentes de pastoral, eh, pues así, animosos, ¿verdad? Con un mensaje de vida, pues tenemos que hacer nuestro primero este mensaje. Entonces, bueno, pues este acercamiento a algunas herramientas de conocimiento personal, de trabajo personal, con la intención de que conociéndonos, pues nos pongamos abandonados en las manos de Dios y eh, pues seamos mejores instrumentos, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver a partir de estos días? Vamos a acercarnos a una tercera parte, un tercer módulo, bueno, que en este caso sería el segundo módulo del programa específico de la universidad, y que tiene como título La familia como iglesia doméstica. La familia como iglesia doméstica. Entonces, hemos trabajado el tema personal, pero sabemos que ninguno de nosotros crece solo. Todos y cada uno nacemos y vivimos este mundo en un contexto familiar. A veces más funcional, a veces disfuncional, a veces más fortalecido en el amor, a veces con más conflictos, pero todos tenemos un contexto de familia. Y esto determina mucho de lo que nosotros somos. Entonces, sin duda, cuando queremos trabajar en pro del reino, del evangelio, hemos de atender a la célula básica de la sociedad, que es la familia. Si hay buenas familias, entonces habrá buenas personas, buenos cristianos, buenos ciudadanos. La familia entonces es un entorno básico, fundamental de la identidad y el desarrollo humanos. Y la iglesia, ¿verdad? Pues ha asumido este reto desde el principio de fortalecer a la familia. Pues bueno, vamos a tratar de acercarnos desde la doctrina de la fe,
a comprender el misterio de la familia, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, y también las amenazas que sufre, obviamente, ¿verdad? La familia también es amenazada constantemente, porque, en efecto, digamos, si hay una familia quizá dividida, o donde hay un entorno de vicios, o donde hay constantemente violencia, pues obviamente esto va a afectar a las personas. Mi hermana menor es profesora de secundaria y creo que esto no sé si lo habíamos compartido en algún momento, pero ella decía, siempre que tengo un alumno problemático, es decir, de esos que son tachados de rebeldes, de que son hacen bullying, que no ponen atención, que son inquietos, ¿verdad? Es muy frecuente, dice, yo ya casi sé el motivo. Dice, porque cuando tú citas a sus papás, a su mamá, a sus papás, no van, no van o eh, notas un desinterés, o va la abuelita y dices que pues yo apenas puedo con los nietos, me los dejan, en fin, un contexto de dificultad familiar. Entonces, lo que estamos viviendo hoy socialmente, el tema, lo que hemos ido trabajando en ¿se acuerdan ustedes en el marco de acercamiento a la realidad? Violencia, vicios, alejamiento de Dios, etcétera, tiene mucho que ver, y de hecho ustedes lo detectaron en el plan de pastoral, lo detectaron y lo definieron como un objetivo, atender al tema familia. ¿Por qué? Porque si hay un entorno familiar complejo, también habrá muchas más complicaciones en la identidad, el desarrollo y el sentido de vida en las personas, en los niños, en los adolescentes, jóvenes, etc. Entonces, bueno, pues vamos a ver ese tema, la familia como iglesia doméstica. Esto lo veremos en el transcurso de este mes. Entonces, bueno, pues vamos a ir teniendo varias sesiones, una por semana, y iremos trabajando en torno a ello. Pues vamos a encomendar este trabajo, ¿verdad?, que comenzamos a la misericordia de Dios, y que el Señor siga bendiciendo todos los esfuerzos que hacemos para formarnos y compartir el Evangelio en nuestras comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te agradecemos en esta tarde que nos permitas comenzar este nuevo módulo. Concédenos tu Espíritu Santo. Regálanos, Señor, tus dones. Concédenos capacidad de comprensión, de retención y sobre todo, ayúdanos a llevar a la práctica lo que vamos aprendiendo. Que tu palabra, tu mensaje se convierta en vida. Que nos podamos también convertir en testigos, en mensajeros, en el entorno en el que tú nos pones. Encomendamos también a nuestras propias familias. Tú conoces, Señor, nuestras realidades, la realidad de nuestras familias. Los encomendamos a tu misericordia. Y pedimos también en esta tarde por todas las familias de la diócesis de Matehuala, sobre todo las más tocadas por la violencia, por los vicios, por el desamor, por el rencor, por la indiferencia. Cuídanos, acompáñanos, fortalécenos. Todo lo ponemos en tus manos, bajo la intercesión poderosa y llena de amor de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues voy a compartir pantalla. Un segundito para comenzar en forma. Este archivo estaba y desapareció. Un segundo. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar esta parte de profundización en el tema familia. El valor que tiene y qué es lo que nos dice la Iglesia al respecto. Y bueno, lo primero que decimos es que la familia es expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre. Entonces, el hombre es un ser social, el ser humano es un ser social esencialmente. No es algo accesorio, no es algo que escogemos. Somos sociales, eso es un hecho. Necesitamos de los demás desde el primer momento de nuestra concepción y hasta el final de nuestra vida. Entonces, bueno, esto nos permite comprender que estamos en relación constante con otras personas. Y podemos decir que la familia es la expresión primera y fundamental en donde socializamos, donde aprendemos a socializar, a relacionarnos. Francisco, ¿nos podrías ayudar a leer lo que dice el documento Familiaris Consortio, por favor? Familiares Consorcio. En el matrimonio y la familia se constituyen un conjunto de relaciones interpersonales, relación conyugal, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad, mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la Iglesia. Bien, pues este es un documento, ¿verdad?, que escribe Juan Pablo II sobre el tema familia. Y en el número 15, en este documento, nos dice que en el matrimonio y la familia se forman un conjunto de relaciones interpersonales mediante las que aprendemos a ser familia. Entonces, si nosotros tenemos una buena experiencia de familia, entonces será más fácil para nosotros socializar con los demás, interrelacionarnos. Obviamente nada es ideal, como las familias también. Yo creo que todos que hemos crecido en un seno familiar, pues sabemos que tampoco hay familia perfecta, no existe. Pero sí podemos pensar en formar entornos familiares más sanos, donde haya amor, comunicación, respeto. Si esto sucede así, esta es la primera, digamos,
forma de relación que conocemos. Y esto nos configura, deja una huella en nosotros. Dice, quedamos introducidos en la familia humana, entonces podemos captar a la humanidad, a los otros, como familia. Y más aún, nosotros creyentes, podemos captar que los otros son familia en Dios. Ya lo comentábamos un poco y me dio mucho gusto ver esas como notas, ¿verdad? Esas como afirmaciones ahí en el chat, ¿no? Del retiro, de decir, pues ya nos conocimos, me dio gusto verlos, qué gusto encontrarnos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Convivir y ya, porque si el pastel, o que si esto, que si aquello. Entonces, al final, el helado, ¿verdad? La nieve. Se la perdió. Sí, hombre, ya ni me recuerdo. Estos momentos nos permiten captar esta realidad y yo creo que nosotros nos damos cuenta de que desde la fe nos podemos relacionar también mejor con los otros. Desde la fe, desde el amor. Entonces, bueno, Familiares Consorcio nos recuerda que nuestro entorno familiar nos permite hacer una primera experiencia de socialización y que esto, pues obviamente va a influir en el modo en el que nos relacionamos al crecer. Entonces, bueno, para decir, es importante vivir una relación familiar lo más sana posible para que nuestras relaciones interpersonales sean también más sanas. El matrimonio y la familia no son una invención humana. Responden al plan de Dios, responden al plan del Creador. Podemos preguntarnos, ¿el matrimonio y la familia son instituciones humanas? Y decimos, sí, en efecto, son instituciones humanas. E incluso los que no son católicos también experimentan estos contextos de pareja, de conyugalidad, de familia. Y obviamente decíamos, esto constituye un modo de ser humano, el relacionarse en pareja, el formar una familia. Esto se da en todos los lugares del mundo, en el más remoto, en el más cercano. Existe el matrimonio como una institución. Pero nosotros entendemos a partir de la Escritura que esta institución del matrimonio, esta institución de la familia, no son solo una institución humana o instituciones humanas, también lo son. Pero, sobre todo, comprendemos que responden a un plan del Creador, un plan de Dios. Recordaremos, por ejemplo, el Génesis. Hay una expresión bellísima en el Génesis, ¿verdad? Que cuando Dios crea a Abraham, en este segundo relato de creación, encontramos en el capítulo 2 del Génesis, dice Dios al formar a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Porque dice que Dios lo pone en el Edén y que crea en torno a sí animales, plantas, y no obstante eso, dice, Adán no encontró un ser semejante a él. Y entonces, bueno, pues ya este relato, ¿verdad? Que conocemos de que duerme Dios a Adán y de su costilla forma a la mujer. Y el sentido teológico de este texto tiene que ver con precisamente la complementariedad, el tener a un semejante. Fíjense, esto es también muy bonito porque no podríamos, sería un error interpretar el texto como que la mujer depende del varón en cuanto que viene de su costilla, ¿no? O de él. Porque en realidad, fíjense ustedes, el texto y el autor sagrado es muy cuidadoso en los detalles. Dice que Dios durmió a Adán, o sea, no fue un acto de Adán,
Fue un acto de Dios. Así como, digamos, Dios creó del barro a Adán, del mismo modo, Él es quien crea de la costilla de Adán a Eva. Es decir, es Dios el autor, es Dios el hacedor de ambos. Este es como un detalle, ¿no? Adán duerme, o sea, él no es consciente del acto. Quien crea es Dios. Y luego el motivo, ¿por qué crea Dios a Eva? En el texto original, Ish Isha, es decir, el hombre y la mujer. Porque el texto nos dice que Adán no encontraba un ser semejante a él. Y aunque tenía a sus pies, decíamos, todas las plantas, los animales que él podía dominar y demás, no, estaba solo, se sentía solo. Entonces, al ver a Isha, al ver a la mujer, dice, la expresión también es muy interesante, muy bonita en el texto, ¿no? Dice, se sorprende, como una exclamación. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es decir, ve en ella su propio rostro. Y entonces entendemos que Dios ha querido este proyecto. ¿Y qué decir del mismo Génesis en el capítulo 1, versículo 28? Que al crear varón y mujer, les da una orden, ¿verdad? Vayan, crezcan, multiplíquense. Es decir, el matrimonio, la conyugalidad, la familia son un proyecto. Y a mí nunca me deja de sorprender, de verdad, el pensar en cómo Dios invita a seres humanos a traer vidas a este mundo. O sea, son, digamos, colaboradores de Dios de una manera magnífica, o sea, cooperadores en esta obra salvífica. Dice el Señor, tengo un proyecto que es que los seres humanos entren en comunión conmigo. ¿Y cómo se cómo se hace esto posible? Pues con la colaboración humana, ¿verdad? La unión del hombre y la mujer que dan paso a vidas nuevas. Esto es algo extraordinario, realmente y literalmente milagroso. Milagroso. La teología enseña que Dios es quien crea cada alma cuando el ser humano es concebido. Sabemos que el alma es el principio vital, el principio de animación, de vida, de movimiento. Y cuando los gametos se unen, el del varón de la mujer, pues forman un ser nuevo, ¿no? Ya no es ni el varón ni la mujer, no es el padre o la madre, es un ser distinto, que ya tiene por sí mismo movimiento y vida. Ya no depende ni de la madre siquiera, ni del padre, el hecho de que las células se multipliquen y que complejamente vayan constituyendo elementos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es una maravilla, realmente es algo milagroso. Dios crea cada alma, nos hace únicos e irrepetibles, pero son, en este caso, los padres los que colaboran con Él en esta obra. Entonces podríamos decir de alguna manera que son co-creadores. Co-creadores. ¿Y qué cosa más bella? Pensar en cómo Dios se fía de una pareja humana para que vengan más hijos de Dios a este mundo. Esto nosotros lo entendemos, nos sorprendemos, glorificamos a Dios por ello, pero sabemos bien que en el contexto en el que vivimos no siempre esto es comprendido y la vida cada vez más se menosprecia, sobre todo en sus orígenes. Pero entonces hay que comprender que el matrimonio y la familia responden a los planes de Dios, son parte del proyecto de Dios. Entonces, matrimonio y familia, ¿son instituciones humanas? Sí. Pero estas instituciones humanas existen porque Dios ha pensado en ello como un proyecto de
salvación. Bien, ¿qué nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en estos números, verdad? El 2203 y el 1603. Adriana, ¿nos ayudas a leer, por favor, estos números? Claro, hermana. El 2203, al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de una constitución fundamental. 1603. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. Bien, entonces, nos recuerda el Catecismo, ¿verdad? Que la misma creación ya del hombre y de la mujer, que como hemos dicho, nos refiere al libro del Génesis, en los capítulos 1 al 2, en estos dos relatos de creación, el primer relato, ¿verdad?, que suele atribuirse a una tradición llamada tradición sacerdotal, un segundo relato que habla de la tradición denominada también tradición yavista. Los dos relatos de creación del hombre están en el capítulo 1 y en el 2 del Génesis. Ahí se habla entonces de la creación del hombre y de la mujer. Y desde este momento Dios instituye la familia humana y la dota de su constitución fundamental. ¿Qué es lo que les dirá a estos dos? Ya no son dos, son uno, y les dirá: crezcan y multiplíquense. Y aquí ya empezamos a ver, digamos, los fines, los bienes del matrimonio y la familia. Unitividad, entonces uno para complementarse y ayudarse, y también la procreación. También los hijos son siempre parte de este proyecto de Dios. Ahora ya luego se toma broma, ¿no? Pero realmente los hijos son una bendición, así literalmente. En el contexto, obviamente que sea incluso el más difícil, pero pues decimos, la sociedad actual nos hace pensar que una vida humana puede llegar a ser una maldición y hay que destruirla. Bueno, hay que comprender que en el proyecto original de Dios, una vida nueva es siempre una bendición. Que bueno, después socialmente tenemos que responsabilizarnos, o sea, tenemos como sociedad que cuestionarnos por qué no vienen vidas al mundo siempre en un contexto positivo, ¿verdad? O sea, ahí como sociedad pues necesitamos trabajar más, y diría yo también, como iglesia también tenemos una responsabilidad de que ninguna pareja humana pues se sienta amenazada por la vida, al contrario, ¿verdad? Que puedan acogerla en el mejor sentido. Pero bueno, eso lo iremos viendo también después. Y lo otro que se dice también en el número 1603, dice: la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. Entonces hay una vocación particular, incluso yo diría una vocación primigenia, una vocación primera al matrimonio entre los seres humanos. Y por eso también Jesús en algún momento dirá que el celibato, o decidir no casarse, es un motivo, ha de ser el reino de Dios. Pero podríamos decir que la primera gran vocación en la humanidad pues es al matrimonio, a la familia, a constituir un núcleo, decíamos, de familia. Es el primer llamado que Dios hace. Entonces, bueno, esta invitación. Decimos algunos de los textos que nos permiten corroborar, ¿verdad?, esta verdad fundamental de la revelación. Génesis 2:24, Mateo 19 del 4 al 6, Carta a los Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 32. María de los Ángeles, ¿nos podrías ayudar a leer, por favor? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, Ángeles? Expresivo.
es Génesis 2:24. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son los dos una sola carne. Jesús explica la indisolubilidad del matrimonio, remitiendo al principio, esto es, a los planes del Creador. San Pablo compara la unión entre los esposos a la que existe entre Cristo y la Iglesia. Bien, entonces, estos textos nos permiten vislumbrar que el tema del matrimonio y la familia, pues son, decíamos, proyecto de Dios, son parte de su proyecto. Este último texto de la carta a los Efesios incluso compara la unión de los esposos a la unión entre Cristo y la Iglesia. Por eso podemos decir que en Cristo el matrimonio como institución humana queda elevado a sacramento, es decir, signo visible de Dios en el mundo, un signo visible de Dios en el mundo, de la acción de Dios en el mundo. Pablo dice eso, San Pablo, ¿verdad? El matrimonio puede ser un signo de la acción de Dios en este mundo, como un sacramento. ¿Y qué estamos nosotros viendo aquí? Digamos, nos estamos acercando a los elementos de la revelación que nos permiten constatar el plan de Dios, ¿sí? Obviamente, y como ha sucedido desde el principio, ¿verdad? Génesis 1 y 2, pues van relatando la obra creadora, el proyecto original, digamos, de Dios para el hombre. Pero también tenemos después un capítulo 3. El capítulo 3 del Génesis nos dirá que a partir de una ruptura, en la amistad con Dios, o fruto de una decisión humana, que denominamos también pecado, todo aquello que nos aparta de este Dios amor, de esta amistad. El proyecto original, pues, se trastoca, ¿verdad? A veces, pues, no todo es como Dios pensó desde el inicio. ¿Cuál es la tarea nuestra? Pues intentar recuperar este proyecto, ¿no? Este proyecto de matrimonio, de familia. Pero obviamente sabemos que en el mundo no todo es ideal. No todo es ideal. Lo que intentamos ver es, a partir de la revelación, ¿cuál es el proyecto de Dios? Entender que esto es un proyecto de Dios y no desistir en llevar adelante, decíamos, el matrimonio y la familia como un proyecto de Dios. Pero ustedes mejor que yo saben que las relaciones humanas en el matrimonio, en la familia, pues no son tampoco ideales y hay muchas veces fracturas, hay situaciones que pueden quebrantar ese núcleo, ¿verdad? Original de amor, de respeto, etcétera, por muchas circunstancias, pero lo principal es el pecado de cada uno, en los cónyuges, en la familia, si hay egoísmo, si hay orgullo, si hay mentira, etcétera, ¿verdad? O sea, podemos decir que el pecado trastoca cualquier realidad humana. Podemos hablar incluso de instituciones, empresas, en fin, comunidades religiosas, que pueden llegar a vivir, decíamos, rupturas a partir del pecado de sus miembros. En este caso decíamos en las familias, pues igual. A veces los vínculos que deberían ser los más fuertes y los más sanos suelen ser los más destructivos. Me ha tocado acompañar de cerca a personas que viven muy heridas porque su madre o su padre los han rechazado, los han abandonado, o viven en un conflicto frecuente con ellos por X motivos, por cuestión de bienes. Hace apenas unos días me habla una
joven que conozco, desconsolada, tenía poco de haber muerto su papá, y pues digamos que a partir de aquí, ella tiene porque es obviamente un deber también como hijo, de cubrir los gastos y demás. Entonces pues dice, quedé así, casi en ceros, dice, pero bueno, fuimos adelante porque tuvieron que traer, su papá murió en Estados Unidos, tuvieron que traer el cuerpo, y bueno, fue una situación dolorosa y también que generó muchos gastos. Entonces, al paso de este evento, que fue doloroso ya en sí mismo, pues dice, yo solía ayudar a mis papás cuando pues yo trabajo, pero quedé así, en ceros. Y entonces dice, la primera vez que mi mamá me pide, yo le digo, pues no tengo, dice, sentí feo. Dijo, pero más duro fue que mi mamá pues se ofendió mucho y dice, y pues prácticamente me hizo sentir así como que no sirves para nada, ¿no? Como decir, ahora no está tu padre y ahora tú ya ni te preocupas por mí y demás. Y ella le explicaba y le decía, no es eso, es que de verdad no tengo ya ahorita, dame un tiempo, hay que hablarle a mi hermano a ver si nos puede ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, todo este tema es para decir que su dolor más grande, sumado al de la muerte de su padre, obviamente, fue la reacción de su mamá. Dice, es que no entiendo por qué reacciona así, si sabe que no es porque no quiero ayudarla, sino porque no tengo de verdad. Y pues prácticamente la corrió de la casa, ¿no? Porque vive con ella. Entonces, estas son situaciones difíciles, o sea, heridas grandes, heridas muy, muy hondas, porque los lazos más fuertes se generan ahí, en casa. Entonces, cuando en este núcleo donde deberíamos encontrar seguridad no la hay, o donde deberíamos encontrar amor no existe o no se canaliza adecuadamente, se forjan heridas grandes, heridas que después se traducen en desorden, en dolor, en cerrazón, en indiferencia, en violencia, etc. Entonces, el proyecto de Dios es uno. Es vivir en la comunión en el amor con Él, con los demás, con la creación. En la práctica, no todo es ideal, pero es ahí donde hemos de agarrarnos al Señor para recuperar el proyecto original. Y puede ser que llevemos a cuestas ya nuestras heridas, nuestras propias heridas, pero no hay que repetir los moldes. Y sí, yo creo que también hemos tenido esta experiencia, que a partir de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios y puede ser también en muchos sentidos ayudas terapéuticas, podemos romper los ciclos de violencia, de indiferencia, de rechazo. Y si tal vez tú experimentaste rechazo y violencia en casa, pues ya no repitas ese mismo círculo de desamor, de división, etc. Entonces, hace falta recuperar el proyecto original, ¿no? O sea, apostar por él, no desistir. Y eso incluso entre nosotros, como creyentes, como agentes de pastoral, como religiosos, como clérigos, de pronto desistimos. No, yo creo que ya ahorita ya, ¿quién se va a querer casar, verdad? ¿Quién va a querer formar familia ya? Y como que nos desanimamos y decimos, pues ya es que no quiere la gente. Pero hay que apostarle a esto, o sea, a decir, es un proyecto de Dios, no es como un querer nuestro, si queremos o no queremos, es parte de un proyecto que genera seres humanos más firmes y más fuertes. Si este proyecto originario se mantiene. Bien. En la Carta de los Derechos de la Familia de 1983, también en el pontificado del Papa Juan Pablo II, en la parte introductoria, se dice lo siguiente:
La familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión íntima de vida, complemento entre un hombre y una mujer, que está constituida por el vínculo indisoluble del matrimonio, libremente contraído, públicamente aceptado y que está abierta a la transmisión de la vida. Entonces, bueno, aquí encontramos, decíamos, estos bienes del matrimonio, ¿verdad? La unitividad. Entonces, pues, a través de estas instituciones podemos encontrar un apoyo en esta vida, o así debería ser, ¿verdad? Que entre los esposos, bueno, pues se conviertan uno al otro en un apoyo. Está constituida, dice, por el vínculo indisoluble del matrimonio. Entonces, digamos que en la iglesia el vínculo del matrimonio es perenne. ¿Por qué? Porque si hay consentimiento libre y públicamente aceptado, que es lo que se hace cuando una pareja se casa, va a la iglesia, y no es tanto el tema de la iglesia, el vestido, el adorno, sino el compromiso público que se hace. O sea, públicamente aquellos esposos dicen, venimos ante Dios a decidir, a afirmar que queremos vivir juntos y ayudarnos mutuamente por toda la vida. Y también una de las afirmaciones, ¿verdad?, en el rito matrimonial es la afirmación de estar abiertos a la vida, a la vida. Claro, hoy también hablamos en la iglesia de lo que se denomina paternidad responsable. O sea que, pues sí hay que dialogar los esposos, ¿verdad?, sobre los hijos que desean tener y en qué circunstancias también. Pero si en este plan no a veces los esposos, ¿verdad?, pueden sujetarse a los ritmos biológicos para decir, bueno, cuándo es más posible que haya un embarazo, cuándo no, etcétera. Pero incluso cuando siguiendo estos ciclos, ¿verdad?, de la apertura a la vida en la pareja humana, pues a veces llega sorpresivamente un nuevo ser, ¿verdad? Y a veces planeado, a veces no, y bueno, la promesa es estar abiertos a la vida. Hablamos de paternidad y maternidad responsables, pero la vida será siempre, decíamos, un don. Ahora, en este texto también tenemos que hacer unas precisiones, porque aquí hay en verde, ¿verdad?, señalado este consentimiento, asentir mutuamente de los esposos ha de ser una acción libre. De este modo, el vínculo se hace indisoluble. Hoy día también, y los papas de último tiempo lo han señalado también con claridad, quizá muchos consentimientos estuvieron viciados, es decir, no hubo consentimiento formal, porque hubo a veces engaño, porque hubo inmadurez o incapacidad del consentimiento, porque hubo miedo, porque hubo amenaza, ¿no? O sea, a veces era muy común también antes, ¿no?, de que pues te casas porque te casas y ya. Entonces, sea de los papás, ¿no?, que obligaban a los hijos o en fin, por cuestión cultural, social. Entonces, a veces estos consentimientos matrimoniales están viciados. Y esto significa entonces que quizá ese matrimonio no es tal. Y bueno, todo este tema de las causas de nulidad, que ya en el tema sobre todo canónico se pueden trabajar. Pero de entrada, cuando hay libertad y un consentimiento expreso, entonces el vínculo es un vínculo indisoluble. Indisoluble.
¿Qué es lo que rompe el vínculo? Dice la escritura, la muerte. La muerte. Entonces, bueno, esas son algunas de las nociones. Y igual, en este tiempo en el que, digamos, hay tanto relativismo y sobre todo cambio constante, no hay una apuesta por lo perenne, sino por lo temporal, lo que pasa. También nos vamos convenciendo, y yo creo que esto es fruto también de la cultura actual, nos vamos convenciendo de que la familia no es para siempre, que no es posible. Y tendríamos nosotros que plantearnos nuevamente a la luz de la escritura, a la luz del magisterio, que sí es posible, pero hemos de estar tomados de la mano de Dios, llenos de su gracia, en constante trabajo personal, para que entonces un matrimonio, una familia, pues puedan permanecer en el amor por toda la vida. Y bueno, como decíamos, no todo es ideal, pero no tendríamos que desistir de este proyecto, que no es nuestro, es un proyecto de Dios. Hay que seguir apostando, incluso si nuestras propias familias han sufrido rupturas. Esto no nos debería llevar a desconfiar del proyecto de Dios. O sea, incluso aunque en nuestras propias familias haya heridas del pecado, separaciones, en fin, lo que sucede, ¿verdad? Decíamos por el orgullo, por el egoísmo, por la soberbia, en fin, un enlistado que podríamos hacer. No hay que desistir, el proyecto es uno y Dios lo quiere. Entonces, invitar a las parejas jóvenes a que hagan esta experiencia de vida matrimonial, conyugal, familiar, no desistir de esto. Y pues ya de parte nuestra, hacer un esfuerzo por edificar familias más sólidas. Eso nos va a exigir, decíamos, trabajo personal, sanación de nuestras heridas para ser compañeros de vida, para ser padres o madres responsables, amorosos, para ser hijos que también respondan al cariño de los padres con gratitud, en fin. Pero también nos exige mucha apertura a Dios, a su gracia, porque el proyecto del matrimonio y la familia pues no son sencillos. Entonces necesitamos también el auxilio de Dios mismo. Bien, otros números del catecismo que nos subrayan también esta idea, ¿verdad?, del valor de la familia. Cristina, ¿nos podrías ayudar a leer estos números, por favor? La familia es la sociedad natural donde el hombre y la mujer son llamados al don de sí, en el amor y en el don de la vida. Catecismo de la Iglesia Católica, 2207. La alianza matrimonial fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. Ay, no sé qué significa eso. El SIC es el derecho canónico. Derecho canónico 1055-1. No es el derecho. Gracias, Cristina. Sí, podemos igual señalar, así como CCE son las siglas del catecismo por las palabras en latín, la terminología latina. También SIC, también es igual, el Código de Derecho Canónico, pero en latín, ¿verdad? Codex Iuris Canonici. Entonces, SIC, cuando lo veamos citado, es Código de Derecho Canónico. Y igual tienen numerales, como tiene el catecismo, también tiene numerales, en este caso el 1055, y a veces tiene como le llaman parágrafo, una subdivisión, pero está bien, ¿verdad? Es correcto como lo han señalado, es el número 1055-1.
si queremos ser muy precisos en el tema del derecho canónico, sería como canon 1055, parágrafo 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos textos? Entonces, dice, la familia es la sociedad natural, es decir, es parte de lo que Dios ha pensado como desarrollo natural de la humanidad. Dice, donde el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. Entonces, como ya señalábamos antes, es esta unión la que posibilita la vida. Y lo mismo, no obstante que hay formas que hoy conocemos de gestación, como la inseminación artificial, in vitro u otras prácticas, no tendríamos que desistir de esta verdad, que siempre se requerirán dos gametos distintos para la generación de una vida. Y obviamente esto no nos tiene que cerrar a las personas. Las situaciones concretas suelen ser, pues, como son, decíamos, no siempre ideales. Hace poco también tuve la ocasión de acompañar a una de las hermanas religiosas a un evento familiar y una de sus primas, ¿verdad? Llega con una pareja que es otra chica y tienen un bebé. ¿Ah? Obviamente no, pues uno no tampoco basta despreciar ni mucho menos, o sea, son personas, ¿verdad? Las que hay que tratar también como Jesús lo haría. Pero esto no tendría que llevarnos a aceptar como lo idóneo y natural. ¿Por qué? Primero porque, decíamos, para la generación de esa vida, se ha requerido de dos gametos distintos, uno de un varón y uno de una mujer. Así es. Dos óvulos no podrían generar una vida, ni dos espermatozoides podrían generar una vida. Tiene que haber complementariedad. Pero alguien podría decir, bueno, pero va a recibir amor. Y sí, obviamente eso ya es un pro. Es algo muy bueno, ¿verdad? Que esa nueva vida crezca en un contexto amoroso. Pero lo que tal vez no tomamos suficiente conciencia es que en estas prácticas de inseminación artificial suelen hacerse varias pruebas. O sea, de ordinario, no es que ya a la primera unión de un óvulo y un espermatozoide ya haya un óvulo fecundado. ¿Y qué pasa entonces? Tienen que hacer pruebas, tienen que replicar esto en varias ocasiones. Hacer, digamos, este tema de prueba-error. Y pensemos que esta práctica, ¿verdad? La hacen, no sé, fecundan 10 óvulos para ver cuál de ellos, pues, como que funciona, digámoslo así. Se da la fecundación. Y resulta que de esos óvulos fecundados, pensemos, de esos óvulos quedan fecundados 5 de esos 10, donde se hizo estas pruebas. Pero la persona no quiere 5 hijos, quiere 1. ¿Qué se hace con los otros óvulos fecundados? Se congelan, se eliminan. Y entonces decimos, no es el camino correcto, porque la vida es sagrada, la vida es un don, y cuando jugamos a ser dioses, las cosas no marchan adecuadamente. Entonces, decíamos, no vamos por ello, obviamente, ni a maltratar a las personas, ni a hacer un rechazo sistemático, porque estas realidades cada vez van a estar más cerca de nosotros. Pero
sí hemos de trabajar y evangelizar para que haya una valoración de la vida, hay una comprensión del proyecto de Dios, y como hemos dicho, creo que la clave está en forjar familias donde el amor reine, no un amor idílico ni meloso, o sea, no, un amor real de preocupación, de respeto, de confianza, porque entonces estos hijos, ¿verdad?, que crezcan en estas familias, pues tendrán una psique más sana, una vida emocional compleja y buena, respeto por los otros, en fin. Entonces, creo que esto que está pasando, que ya es algo que sucede hasta nuestros días, tiene que cuestionarnos y decíamos, invitarnos a no desistir del proyecto de Dios. No obstante, ¿verdad? Decimos que el amor debe privar en nuestras relaciones con los otros, también, y uso esta palabra con frecuencia porque creo que es un sentimiento que puede llegar a ser generalizado, desistir del proyecto, decir, bueno, pues es que ya las cosas son como son y pues ya, así son, punto. No, hay que luchar por valorar y revalorar estos espacios de matrimonio y familia como espacios seguros, como espacios de fe, como espacios de amor. Y creo que la evangelización tiene mucho que ver. La alianza matrimonial fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. Y es lo que hemos dicho también, la institución humana desde el Génesis, ¿verdad? O sea, ya desde ahí ya es un proyecto que Dios quiere y que se ha replicado en el mundo entero. Pero ¿en qué momento esta institución se eleva a sacramento? Entonces, es uno de los 7 sacramentos, el matrimonio. Dice, cuando por Cristo y en Él, ¿verdad? Esta unión se convierte en un signo. Cuando 2 bautizados se acercan al Señor a pedir la bendición de ese vínculo, se genera una alianza, ¿sí? Una alianza esponsal. Y esta alianza, bendecida por Dios, se convierte también en un signo del amor de Dios, en la fidelidad de Dios, en un signo de la fidelidad de Dios. Y aquí, por ejemplo, recordamos cómo vivió Dios la alianza con su pueblo. Pues a modo de un esposo, en varios momentos del Antiguo Testamento suele presentarse a Dios como el esposo y al pueblo como la esposa. También a Jesucristo se le suele asemejar en algún punto como el esposo que viene, el esposo que está dispuesto ya a las bodas. ¿Y cuál es la experiencia de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Pues que muchas veces esta alianza que pactó con el pueblo, pues no era correspondida. Y vivía, digamos, el drama, podríamos decir así, el drama de la infidelidad. Y esta imagen es frecuente en el Antiguo Testamento. Dios fiel, pueblo infiel. Tanto que incluso hay un profeta que asume este rol, ¿verdad? Dios le permite hacer una experiencia muy difícil de matrimonio con una mujer que no le es fiel, y le dice al profeta, como diciendo, tú entiendes ahora lo que yo siento cuando mi pueblo se hace ídolos. Dice, es como una infidelidad y duele tanto. Entonces, podemos decir que en estas imágenes comprendemos que, así como estas relaciones entre Dios y el pueblo no eran perfectas, pues también el matrimonio, la unión de la pareja, pues tampoco es ideal. Cada uno carga sus defectos de fábrica, ¿no? Y los que va agarrando en el camino. Pero hay que trabajar. Por eso decíamos en el módulo anterior,
trabajar en nosotros mismos para culpar menos a los otros y asumir más nuestra propia responsabilidad en las relaciones humanas que mantenemos. Pero también hemos dicho, pues hace falta la gracia, que Cristo habite en ese matrimonio, que Cristo habite en esa familia, en ese corazón, etc. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño receso, ¿verdad? Nuestro acostumbrado receso para estirar un poco las piernas, tomar agua o algo. Y nos vemos aquí, son las 6:31, nos vemos aquí a las 6:40. Que nieve, dice el padre Antonio. Lo malo es que así por este medio no sabe igual. Bueno, pues vamos entonces a continuar. Entonces, bueno, va quedando para nosotros claro que a la luz de la revelación, ¿verdad? De la escritura, del magisterio, se nos invita a confiar en el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que nos puede hacer desistir de este proyecto? Pues el pecado, ¿verdad? Eso es algo que en cualquier estilo de vida, el que sea, o sea, el pecado siempre va a debilitarnos y a optar por lo que no es Dios. Entonces hay que entender que nuestras relaciones humanas en general están trastocadas por el pecado. ¿Qué habremos de hacer para equilibrar nuevamente la balanza en favor de relaciones sanas? Pues con la gracia de Dios ir eliminando este factor, ¿verdad? Este pecado de nuestra vida. La presencia de Dios en nosotros, lo que denominamos la gracia, la vida de Dios en nosotros, nos permite tener más claridad en la mente y más voluntad para hacer el bien. Ahorita lo vamos a ver un poco. Pero pues, yo creo que ustedes lo pueden experimentar, ¿verdad? En su vida matrimonial, familiar o de soltería también, en las relaciones humanas en general. Es fácil dejarnos llevar por arranques, por, decíamos, nuestros defectos personales, vicios de carácter o, en fin. Y esto debilita la relación humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay claridad en la mente ni voluntad en el corazón, dice, se recordarán en la carta a los Romanos, el capítulo 8, dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. O sea, él sabe que algo no está bien, no le ayuda a él ni ayuda a los demás, pero cae en eso. O lo que dirá el Salmo 51. Lo que es malo a tus ojos, oh Dios, yo lo hice. Es este reconocimiento de que sí, yo me doy cuenta, pero no encuentro fuerza en mí para vencer mi ira, para vencer, decimos, mi egoísmo. ¿Qué es lo que falta para que podamos vencernos y trastocar, cambiar esto por perdón, por paciencia, por amor, en fin? Pues a Dios en nosotros. Claro, y aquí reitero, si hay situaciones de heridas humanas, fruto de las experiencias negativas de la vida, pues también habrá que recurrir en algunos casos a acompañamiento espiritual, acompañamiento terapéutico, y no hay que temerle a esto, porque también son recursos que Dios nos da para crecer como personas. Entonces, el pecado entra en la vida del hombre y esta experiencia del mal que afecta también condiciona las relaciones entre varón y mujer. Entra el desorden en la vida humana. Pero esto, decíamos, impacta en lo social, pero no es lo natural. Lo que Dios pensó en el origen fue un proyecto de armonía. ¿Por qué no existe esa armonía? Porque el pecado nos hiere
y nos debilita y nos hace presa de nuestras propias emociones, sentimientos, tentaciones, etc. En la situación de la naturaleza humana caída, la realización del amor conyugal conforme a la verdad de su origen no puede darse sin lucha y esfuerzo. ¿Qué significa esto? Recordamos una vez más, Génesis 3. ¿Qué narra Génesis 3? El pecado de origen. En Adán y Eva vemos a la primera humanidad. Y esta primera humanidad escucha una voz tentadora al oído que le dice: si comes del fruto que Dios te prohibió, no vas a morir, vas a ser un Dios. Y esta primera humanidad, representada en Adán y Eva, deciden libremente dar la espalda a Dios, cerrarse al proyecto de Dios y hacer su propia vida a expensas de Dios, lejos de Él. Y entra el desorden en la vida humana y queda una herida. ¿Cómo la revelación, estos textos obviamente no hay que tomarlos de manera literal, son textos simbólicos, pero nos dicen verdades muy profundas. ¿Qué nos dice Génesis 3? Que una vez que el hombre rompió con Dios, lo primero que sucede es que empiezan a dividirse entre ellos. Si antes había armonía con Dios y con los demás, ahora ya no hay. Dice el texto Génesis 3, 8 y siguientes, que Dios bajaba por las tardes a dialogar con el hombre, con Adán y Eva. Y un día ya no los encontró, porque ellos habían roto ya esa amistad, habían decidido comer del fruto, digamos. Esto representa la decisión de vivir, decíamos, a expensas de Dios, querer ser mi propio Dios. Cuando esto sucede, nos dice el Génesis, que lo primero que pasa es la división también entre ellos. Adán, ¿por qué comiste de ese fruto? Es que la mujer que tú me diste, o sea, no acepta su culpa, sino que culpa a Eva y a Dios, ¿verdad? Porque le dice, la mujer que tú me diste, o sea, casi, si no me lo hubieras dado, yo no hubiera caído, ¿no? O sea, culpa a todos, menos a él mismo. Igual Eva. ¿Y tú por qué comiste de este fruto? Porque la serpiente me engañó. O sea, no dice porque yo me equivoqué, porque yo hice mal, porque la serpiente me engañó. O sea, la culpable es la serpiente, no es ella. Y así, y dice que entre ellos empiezan a culparse, a dividirse. Y también el texto nos habla de otras consecuencias, incluso que salen de ellos mismos. Dice el texto que recae, digamos, sobre ellos quedan trastocadas sus relaciones y también su relación con el cosmos, con la vida misma. A Eva le dice, parirás con dolor. A Adán le dice, ganarás el trabajo con esfuerzo, te será difícil. Y decíamos, en el ámbito simbólico, lo que nos está queriendo decir el texto es que el pecado desordena la vida y nos hace todo más difícil, más pesado, más complejo, insoportable, en fin. ¿Cómo representa esto el texto de Génesis 3? Porque ellos fueron expulsados del Edén. O sea, el Edén representaría la armonía con Dios, con los demás y con la creación. ¿Qué sucede al terminar el capítulo 3 de los Génesis? Son expulsados del Edén. ¿Qué representa este símbolo? Que ahora ha entrado la división y la desarmonía con Dios, con los demás, con la creación. Hay rupturas, hay quebrantamientos, hay dolor. Fruto de una decisión humana que, decimos, opta por alejarse de Dios. A esta condición del hombre después del pecado, del origen, se le llama humanidad caída, naturaleza herida. Tenemos una naturaleza herida. A eso es lo que significa el pecado original. No es un pecado cometido, sino es un estado. Todos nosotros tenemos una naturaleza herida, no corrompida, ojo. O sea, no estamos ya perdidos y pues ya pobres de nosotros. No, heridos.
¿Qué nos cura esa herida? El bautismo y una vida de gracia, que nos esforcemos en vivir en la amistad con Dios. ¿Qué reabre la herida? Pues nuestro distanciamiento de Dios, nuestro pecado vuelve otra vez como a abrir la herida, ¿no? Por eso dice el texto, que en el segundo párrafo, en esta situación de nuestra naturaleza actual, que es herida, que está débil, digamos, o que tiende al mal, también el amor conyugal, también el amor matrimonial y familiar, pues no va a ser sencillo, va a requerir de lucha y esfuerzo. O sea, entender que las relaciones humanas se sostienen no de un amor meloso, sino de un amor al estilo de Cristo, con perdón, con sacrificio, con lucha, con esfuerzo, apoyados en la ayuda del Señor. No estamos solos en este esfuerzo, en este propósito. Obviamente entonces, estas heridas del pecado y propiciado por ellas, el matrimonio queda oscurecido y gravemente perturbado. Porque si las personas, hemos dicho, no gozan de esa gracia, pues también sus relaciones se hacen más caóticas, más problemáticas, decíamos, incluso insoportables. No obstante eso, el matrimonio no pierde su valor y significado, que son genuinos, decíamos, porque son parte de un proyecto. Porque a pesar de las consecuencias del pecado, la verdad de la creación subsiste arraigada en la naturaleza humana. Entonces, no obstante esta herida, ¿verdad? Dios sigue confiando en el hombre y le sigue pidiendo colaborar en esta obra de creación. En el Antiguo Testamento, la imagen de esta alianza nupcial, lo que decíamos, ¿verdad? Estas imágenes esponsales de esposos entre Dios e Israel, les fue ayudando a entender, los fue disponiendo a la nueva alianza que se hace ya ahora en Cristo. Fíjense, Dios habla de las relaciones con su pueblo en el Antiguo Testamento como una alianza nupcial. Y también el Nuevo Testamento. También el Nuevo Testamento compara la alianza del matrimonio a la unión, decíamos, de Cristo con su iglesia. Con la redención, con la entrega de Cristo en favor nuestro en la cruz, con su resurrección, todas las realidades humanas pueden ser redimidas, todas las realidades humanas pueden ser salvadas. Y también el matrimonio. Este matrimonio que va a implicar lucha, esfuerzo, etcétera, también con la gracia de Dios, con la fuerza de Cristo, puede volver a ser una imagen real del amor de Dios ante los hombres. Entonces no hay que desistir, decíamos, de esa convicción y luchar por convertir sea la institución matrimonial como la familiar en signos. Cristo, al elevar al matrimonio a la dignidad de sacramento, lleva a plenitud el significado que había recibido en la creación. Entonces, como que Cristo, decíamos, tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Eso nos lo dice en el Apocalipsis. Yo hago nuevas todas las cosas, dice Jesús. De igual manera, en muchos textos podemos encontrar esta capacidad de recreación. Así como en el Génesis Dios creó desde la nada, también Dios puede recrear las realidades que existen, como son los sacramentos, como es la vida humana. Entonces, lo que hace Jesús es elevar a esta unión a nivel de sacramento. Cuando dos bautizados deciden empezar una familia, y decíamos, se ponen delante de Dios para invocar su gracia, de manera pública y ante un ministro designado, entonces este momento es un momento significativo, es un momento sacramental. Y puede llevarla a la perfección esta unión,
no a una perfección plena, la perfección completa pues será en la gloria, pero ayudarnos. A veces yo he escuchado también esto, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué, aunque nos casamos por la iglesia, pues como que no, a veces dicen algunos, duré más antes de casarme por la iglesia y cuando ya me casé como que ya nos peleábamos más. ¿Y qué pasó, no? El sacramento del matrimonio no es magia, no es a modo de una superstición que te dice, usa esto y siempre va a funcionar. Es al final una charlatanería, obviamente. No, el matrimonio es este invocar al espíritu sobre el nuevo matrimonio, sobre la nueva pareja, para que Dios acompañe. Si Dios no está en el centro de esa pareja, de esa familia, es muy probable que venga, decíamos, la división, el desaliento, la indiferencia, etc. Entonces, ¿qué han de hacer las parejas jóvenes que contraen matrimonio? O ya parejas de más edad, pues dejar a Dios entrar. O sea, que Dios esté bien presente entre ellos, que les ayude. Cuando ellos no se quieran perdonar, pues que Dios les dé la gracia, la fuerza para poder decir, bueno, pues vamos a recomenzar, o para, decíamos, ser más amables, o para ser más pacientes, más considerados con el otro, en fin. Que Dios haga en nosotros lo que nuestras fuerzas humanas no dan. Y la gracia puede hacerlo, por eso hablamos de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son la acción de Dios en nosotros, que es real y posible. Y yo estoy segura que ¿se acuerdan cuando platicábamos de nuestras experiencias de Dios y de conversión y demás? Pues yo creo que lo hemos vivido todos, cómo Dios sí nos cambia para bien. Pero decíamos, no basta un momento. Así como no podemos decir, pues yo ya me convertí. Hace 20 años viví mi retiro de Querigma y ya, estoy convertido. No, nuestra conversión es cada día. Porque cada día fallamos y hay que levantarnos. Y así también el matrimonio. No puedes decir, ya, yo me casé. O sea, como ya pasó y ya eso va a funcionar bien siempre. No, también hay que construir, también hay que renovar, también hay que comenzar día a día, etc. ¿Cómo? Pues con la gracia de Dios. En el sacrificio que Jesús hace de sí mismo en la cruz por su esposa, la iglesia, se revela enteramente el designio que Dios ha impreso en la humanidad del hombre y de la mujer desde su creación. El espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos ama. Aquí está la clave, ¿verdad? Nos lo recuerda Juan Pablo II en la encíclica Familiaris Consortio, en el número 13, un documento dedicado al tema de la familia, también muy bonito, si ustedes después también lo pueden leer. Entonces, dice, el espíritu que infunde el Señor renueva el corazón. O sea, Dios sí puede hacer que florezca un campo seco, enviando la lluvia de su espíritu sobre esa tierra. Y también, yo creo que ustedes lo han visto y a mí me ha tocado ver también en varias ocasiones, cómo Dios hace posible lo imposible, donde ya no hay amor o perdón o cariño, pues Dios puede sembrar nuevamente estos sentimientos buenos. Ahora, cabe señalar también, y la Iglesia también lo considera, que hay situaciones en las que se ha intentado una, otra y otra vez mantener el vínculo, pero algún factor no lo hace posible, y también en algún punto, en alguna circunstancia, la Iglesia puede llegar a recomendar una separación temporal. O, decíamos, una revisión del caso de esa pareja en particular,
para ver el tema del consentimiento que comentamos hace un momento. Entonces, también puede ser que pues, en nosotros haya, decíamos, estructuras emocionales, psíquicas, que necesitan ser cuidadas y sanadas, y hay también realidades de pecado que de igual manera tenemos que trabajar, y mientras tanto, una separación puede ser también conveniente. En el caso de mucha violencia intrafamiliar, en el caso de vejaciones a la dignidad humana, en fin, pues también puede llegar a recomendarse esto. Pero podemos decir que en el proyecto originario la apuesta está en mantener el vínculo, no como pues ya que, pues ya me casé y ya que, ¿no? Sino, decía el dicho, no, ya se casó, ya se amoló. Y decimos, no vivirlo de este modo, obviamente, no se trata de vivir un martirio en vida, ¿no? Bueno, a menos que así Dios te lo pida, puede ser también un caso, pero en general Dios quiere nuestra plenitud y nuestra realización, obviamente. ¿Cuál sería el reto? Hacer de nuestras relaciones interpersonales, relaciones, decíamos, tocadas por la gracia, y por tanto relaciones, pues decíamos, más armoniosas. Eso sería como lo ideal. Y recupero este tema, ¿no? No vivimos en el mundo ideal, vivimos en el mundo real, pero no hemos de desistir, decíamos, de este proyecto. Bien. Voy a subir la presentación al chat y les vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad?, en salas pequeñas de los focos de la crisis matrimonial y familiar, ¿verdad? Son temas, digamos, que ya han recuperado un tanto en el tema del marco de realidad del PDP, pero aquí, digamos, lo trabajamos un poco más, de manera más general, desde un contexto doctrinal. Entonces, focos de la crisis, miren, aquí está, 1, 2, y avanzamos un poco, 3, 4, 5. Bueno, hasta aquí vamos a quedar. Ya el tema de la ideología de género lo revisamos la siguiente semana. Pero aquí estos 5 puntos de los focos de la crisis, ¿verdad? Me gustaría que los leyeran y los comentaran, ¿verdad? De una manera así más espontánea. No vamos a hacer como el ejercicio de conversión del espíritu, simplemente una lectura en grupo y un compartir, ¿verdad? Acerca de estos focos que nos presentan como donde tenemos que poner énfasis o poner atención. Entonces, voy a subir ahora al chat el documento. Y bueno, como a veces pasa que algunos no lo pueden descargar, pero mientras alguno del grupo lo tenga, bueno, pues ya lo pueden ir comentando, por favor. Entonces, ahorita está ya el documento ahí, si lo pueden, por favor, descargar. Y este tema está en la página 10 y 11. Son 16 diapositivas. En la 10 y 11 están el tema de focos de la crisis. Entonces, bueno, ahí lo dejamos un momentito para que lo descarguen. Y si alguien no lo puede descargar ahora, después lo subimos en el WhatsApp. Y bueno, alguno de los compañeros que pueda tenerlo ahí en el grupo, ¿verdad? Bueno, voy a abrir entonces las salas. Como sabemos, bueno, nos vamos integrando para el diálogo respecto a estos puntos. Y faltando unos 2 minutitos para la media, ya regresamos aquí a la sala en común para
la oración final. Dice chat en grupo, espacios compartidos. Sí, ahorita se lo mando. Usted tranquila y yo rezando. ¿Qué era lo que íbamos a hacer aparte de eso? Pues nada más. No sé. ¿Tienes Ver código? los focos de las crisis. A ver, ¿Tienes Codipac? se me hace que tengo por aquí también una captura. A ver, déjame ver. Bueno, focos de la crisis. ¿Lo leo? Tomé una captura de los 2 primeros, no sé si haya más. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿O el agua? Ángeles, ahora sí estoy mal todavía, le muevo aquí. Llámale así. Hola, ya se hola. me borró. Se me borró todo. No, nomás te escucho. Ala. Cuando se le borre la memoria. No. Ahorita se los va a mandar y va a llegar a su WhatsApp. Ya lo estoy aquí procesando. Ahorita, ¿de qué decías? Bueno, dice focos de la crisis, ¿lo leo? Por favor. Bueno, tengo 2 en lo que puso la madre en la pantalla. 1, focos de la crisis, concepto de libertad subjetivo e individualista, desligado de la verdad del ser humano. Lleva a rechazar todo compromiso como contrario a la libertad. Ese sería un foco. Vuelvo a repetir, concepto de libertad subjetivo e individualista, desligado de la verdad del ser humano. Ala. Lleva a rechazar todo compromiso como contrario a la libertad. Otro foco es, se desvincula la sexualidad de cualquier exigencia propia de la dignidad de la persona. Sexo trivializado como objeto disponible para hacer libre manipulación y uso. Esos son los 2. Bueno, que tomé la captura, pero solo eso. La, no. ¿Se me escuchan? Sí, clarito. Pero no me miro. Y yo sí la miro hasta los pecados. Ay, no, eso no. Ay, padre. Yo también la veo. Ah, Pero yo sé nada que más yo no veo los pecados. Qué barbaridad. Entonces, eso, Los focos de la crisis. y en Focos de la realidad, crisis de la familia. Yo sí. creo que Eso, bueno, efectivamente, bueno, creo que vámonos por partes, ¿no? Primero, por ejemplo, la libertad, a lo mejor malentendida ya como libertinaje. Creo es, pues bueno, ¿verdad? Si ella nos dice que es un foco, pues sí, es un foco, ¿no? Pero creo que como que en esta búsqueda, en esta búsqueda de querer ser más humanos, más plenos, más todo, nos podemos como perder, ¿no? Y podemos irnos como al extremo, ¿no? Y creo que efectivamente nos vamos, hay como esa disociación, eso que mencionaba la madre, ¿no? Hay como ese decir, me voy al extremo y empiezo como a desligarme de Dios, y es cuando pasa esto, por ejemplo, de el libertinaje, como que vemos ya las cosas como que todo nos está permitido. Y creo que es una realidad, pues en nuestra sociedad, ¿no? En los jóvenes, muy marcado, donde ya todo está permitido en la sociedad de consumo a la que pertenecemos, consumo en todos los sentidos, ¿no?
Entonces, creo que, ay, bueno, como que sí, me queda muy claro, pero como que el reto que tenemos es muy fuerte, ¿no? De frente a la familia, ¿no? Y digo que es muy fuerte porque obviamente me implica, ¿no? O sea, implica como mi propia realidad, implica mi propio núcleo y la realidad sí como que digo, a mí en este momento sí me interpela, ¿no? Y el reto es eso que dice la madre, ¿no? Que lo veo como muy claro cuando dice que pues hay que volver, o sea, la crisis es real y está. Hay una desvalorización en todos los sentidos de la dignidad propia, ¿no? Por querer consumir y dar el ancho en una sociedad donde pues ya los valores no tienen cabida, ¿no? Pero sí habría que volver a aportar como por el proyecto primero que pensó Dios. Y eso a mí sí me cuestiona y digo, realmente pues el reto que tenemos delante pues es muy grande, ¿no? Porque habría que pensar las formas que vamos a ir utilizando, ¿no? Y realmente nosotros como agentes tenemos que estar sí muy cimentados en conceptos que sean fundamentales para poder transmitirlos. Porque sí, las realidades familiares son como muy fuertes. Les comparto, lo quería compartir ahorita en el grupo, pero es más propio a veces el más pequeño. Yo tengo una chica, yo doy terapia de alternativas, yo trabajo con energía, entonces veo muchas cosas, ¿no? Entonces viene la chica, y me llamó mucho por esta situación, ¿eh? La chica es una jovencita, llegó conmigo de 17 y su familia es una familia rota completamente y ella, sus papás tenían relaciones frente de ella, la ponían como espectadora, 5, 6, 7 años. Entonces la chica obviamente tiene problemas muy fuertes de ansiedad, de depresión. Tiene un hermano adicto. La situación de la familia es muy dura, ¿no? Entonces yo como que pensaba qué podemos hacer, cómo podemos hacer con estas familias, ¿no? Y los padres ni siquiera son conscientes del daño que le hicieron a la hija. Ni siquiera por aquí les pasa, o sea, ellos como tan a gusto, y siento que hay un problema muy grande como de inconsciencia. Y creo que esta inconsciencia nos lleva precisamente a esto, ¿no? A darnos libertades donde desgarramos y hacemos daño a la dignidad de otras criaturas. Entonces sí creo que sí son focos pues bastante claros y concretos, pero que no debemos quedarnos ahí, ¿no? Sino que más bien tenemos que buscar la dirección, o sea, hacia dónde poder iluminar o ir dando como luz a estas realidades. Listo, perdón si me extendí. Amén. Doña Ángeles. Pues, ¿qué puedo decir? Que a veces cuando usamos la libertad, la convertimos en libertinaje y nos separamos de Dios, entonces se van dando situaciones muy difíciles, creando crisis de desamor, de desunión, de egoísmo, fracturando la institución del matrimonio, ¿no? ¿Verdad? Y pues eso no le agrada a Dios porque no es el proyecto de Dios. Dios nos ha creado para ser libres, para ser felices, pero nosotros fracturamos eso con la libertad que Dios nos ha dado, convirtiéndolo en libertinaje y haciendo lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Eso creo yo. Pues sí, en realidad es esto, pero tenemos
efectivamente una crisis en el núcleo familiar por la evolución de la sociedad, por lo que sea, pero el núcleo familiar en sí hay una crisis tremenda de identidad familiar, de identidad. Y la crisis, ¿en qué consiste? La crisis no es que estemos perdidos, ¿no? Sino que ha llevado la misma sociedad, nos ha llevado a ir viendo los cuadros más grandes de lo que es la familia y empieza la crisis. Por ejemplo, en la mente de Taide, no soy brujo, Taide, en la mente de Taide hay una concepción de familia muy distinta a la mente de Doña Ángeles. Por ejemplo, no es que esté mal, sino en ese inter hay una crisis. Lo que decía si esta crisis no es iluminada por un rumbo que llamamos ahora, un rumbo sinodal, es decir, en un rumbo donde todos vayamos buscando la misma luz, si no va allí, entonces es donde vamos fracturando aún más de lo que está fracturada la crisis. Y ahí es donde viene el sentido, por ejemplo, no creo cómo dice San Pablo, entre la diferencia de mentalidades hay una unidad. Lo que tiene aquí Taide en la mente de familia, lo que tiene usted, Doña Ángeles, lo que tengo yo de familia aquí, son distintos, pero si nos ponemos a dialogar, vemos que de por sí hay una crisis entre usted y yo, entre Taide y usted, pero ese fenómeno de crisis nos tiene que llevar a todos a una sola dirección de luz. Si esta dirección de luz la fracturamos, de por sí está fracturada, si la fracturamos más, es donde se viene haciendo toda la remolacha. Ideología de género, derechos el feminismo, el machismo, el ideologismo, el sacerdotismo, el eclesiologismo, o sea, todos los ismos. Si esto de una manera viene un poquito iluminado por toda la ciencia de la sociología también, que dice, la sociedad en sí ha fracturado el rumbo que quieren, que debe tener. Porque con la misma sociedad está el rumbo, pero lo fracturan porque de fondo hay una crisis. Por ejemplo, los presidentes municipales actuales, ¿cómo nos llegan a los servicios públicos? Nos llegan ya con una visión fracturada de familia. Y no de familia en sentido político ni en sentido social, no, sino en sentido real antropológico de la familia en su origen, hombre-mujer. Llegan con esa crisis o esa visión fracturada. Entonces, ellos, dentro de un margen de poder, quieren dirigir ideologías desde la visión fracturada. Eso nos está llegando, por eso se ha venido desatando muchas cosas desde la familia. Por ejemplo, ante la crisis, ese cuadro de crisis que está manejando ahorita la MAP, yo les pongo un ejemplo o los invito a que hagan lo siguiente. ¿Saben lo que sucedió en la feria de San Luis Potosí? Al artista que trajeron. No, yo no. ¿Taide? Yo no. Que la Iglesia Católica no quería y juntó firmas. Marilyn Manson. Marilyn Manson, ajá. Sí. Y que, pues sí, no fueron escuchados. Aparentemente ese cuadro aparentemente es así como que sin chiste, todo normal, ¿no? De fondo existen muchas cosas, filosofías, ideologías de poder, políticas de
medio, estrategias de cuestiones sociales, o sea, mil cosas de fondo. Nos preguntamos, ¿por qué fue tanta gente? Es que se identifica. Ok, estoy de acuerdo que se identifique. Bueno, si se identifica toda esa gente, ¿qué significa de fondo? Hay una crisis. ¿Dónde está la crisis? Identidad. Sí, pero ¿dónde está la crisis? Esa falta de identidad, ¿dónde está? En no saber realmente quién somos. Está más para atrás. ¿De dónde venimos? ¿Por qué fuimos creados? El motivo por el cual hemos sido creados. Hay una crisis de crisis de familia. ¿Sí? Ahí está dibujado todo lo que estaba diciendo ahorita la mano. Si ustedes ponen esa realidad, ese cuadro, con todo lo que estaba viendo ahorita la mano, cargo mi mochila y me voy. Así es. Por eso, ahí hay un ejemplo muy clarito de crisis, fracturación y de desvío, de desviar el camino o el rumbo de buscar la luz juntos. Yo veo más grave el asunto en la fracturación. En la crisis no. La crisis, yo no la puedo tachar ni buena ni mala. Es un factor que tiene que suceder en todo proceso de ser humano para vías de crecimiento. Cuando hablamos de fractura, la fractura esa ya va con toda la alevosía y ventaja como lo hizo la serpiente del paraíso. Esa ya iba con toda la alevosía ya con la fracturación garantizada. Y he dicho, ya me alargué, dijo Tai. Así es. Ya, hermoso. Adriana, te parece. Sí, es que, fíjate, me quedo pensando, ¿no? Porque en realidad hay mucho, ¿no? Pero bueno, eso que dices de realmente, bueno, de que la crisis, bueno, el reto a lo mejor no sería la crisis, sino pues lo que está produciendo las fracturas, ¿no? Pues a lo mejor en eso yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que más bien debiésemos como ver estos focos, eso, ¿no? Como los retos, ¿no? Que tenemos que ir enfrentando. Y a lo mejor también el reto es, fíjate, ni siquiera es cambiar a los otros, ¿no? Sino más bien desde nosotros hacer el quehacer de cambiar nuestra propia mentalidad como para poder elaborar nuevos proyectos que puedan responder a estas realidades y seguir apostando, ¿no? Y seguir apostando y seguir apostando, no con el afán de cambiarlo, sino más bien con el afán de que otros vayan expandiendo la conciencia como para poder decir, pues estamos fracturados y tenemos que volver. Creo que por ahí, yo siento, ¿no? Que por ahí, ¿no? Porque otras cosas, por ejemplo, yo decía, pues bueno, a lo mejor, hablando de este concierto, ¿no? Decir, bueno, no, y te soy sincera, yo digo, bueno, el que quiso ir, bueno, y qué bueno, ¿no? Que si lo gozó, si lo disfrutó, pues bueno. Y a nosotros no nos gusta, punto, y ya. Pero si fueron, pues bueno. Yo sé qué podemos hacer, porque cada quien tiene la libertad, ¿no? Lo que podemos hacer más bien es eso, ¿no? Como que ir abriendo conciencias desde ahí, ¿no? Y desde cosas así como es esto que a lo mejor hace la madre en este momento, que es como poner un tema, abrirlo, y ver los fundamentos, y bueno, y de ahí decía que nos caía el veintito, ¿no? No sé. Pero bueno, ya. Sí, acepto eso, que no, pues el que le guste y le encante, pues que vaya y se invoque, ¿no? Sí, eso está perfecto, esos son los efectos de un fenómeno masificado. ¿Sí? No lo vamos a parar, claro, lo bendiga y total sí, pero la fractura está muy profunda. Por ejemplo,
Por ejemplo, cuando alguien se tuerce, o sea, se torció, el pie va a andar, le va a doler. Entonces, dice, para el dolor me voy a tomar un diclofenaco. Sí, te va a quitar el dolor, sí, pero la fractura está más profunda. Necesitas una cirugía profunda especializada, porque el hueso ya no sé cómo se llama todo eso. Entonces, es esto, porque la fractura está tiene que tener una cirugía muy delicada, muy con cuidado, con mucha lupa, sin perder la luz que nos va guiando, porque dentro de la búsqueda es como buscar un alfiler entre el arroz. Nos quedamos hablando solos. Nos quedamos a media frase bien inspirados. No, justo. Mucha inspiración. Sí, demasiada. Nos cortó la inspiración. Se nos acabó la inspiración muy rápido, madre, nos cortó. Sí, hombre, pues ya me... Un gusto verla, madre, qué gusto que esté aquí. Sí, no, yo también ya los extrañaba, la verdad. Madre Ivalu, qué bello. Bien, bueno, pues en este contexto vamos a concluir la sesión de hoy y Dios mediante el próximo miércoles nos reencontramos. Y pues no sé de los que están ahorita, ¿quién no le ha tocado hacer la oración de inicio o final? Que quiera ayudarnos el día miércoles próximo. Primero, si a alguien no le ha tocado ya, o si ya a todos les ha tocado, alguien que desee, levante su manita. Pues ya, madre, yo me aviento. A ver, Oscar, muy bien, y Francisco. Ya para la siguiente, Adriana y Tere. O Tere es maravilla. Entonces, ¿De bueno, salida empezamos. o de entrada, madre? Oscar de inicio. Okay. Y Oscar de inicio y Francisco al final. Dale. ¿Sí? Ok, madre. Muy bien. Padre Antonio, ¿nos puede ayudar con la oración final? Perfecto. ¿Ya, madre? Sí, por favor, Padre. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues agradecidos con Dios desde su corazón de cada uno, entre este cansancio, este sacrificio, esfuerzo, no solamente físico, sino también interior, que el Señor con el favor de su Espíritu Santo nos bendiga, recoja nuestra labor, nuestra luz, y nosotros agradecidos como vamos también ser ante Él correspondidos y corresponderle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, vino a partes, ven con nosotros a todas partes, solo nos dejes, que nos proteges tanto como de la Madre, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Antonio. Gracias, Madre. No sé si, nada más como para cerrar, ¿la plataforma ya pudieron acceder a la plataforma? No.
No nos han enseñado cómo. Yo Ok. sí pude acceder. Taide, sí. Miren, voy a programar entonces con Jorge Alberto Jaramillo, que es encargado de la plataforma. A ver si les puede brindar si pueden, podemos tomar unos minutos de la sesión siguiente, a ver si él también puede en ese horario. Y si no, que me instruya para ya yo explicarles. Para cómo la plataforma. Porque así, pues ya ahí podrían subir la tarea que quedó pendiente antes. Y les voy a pasar por WhatsApp un documento para que ustedes vayan leyendo, y también de ese se va a hacer una pequeña síntesis sobre el tema que estamos tratando de la familia. Entonces, digamos, se tendrían ya 2 tareas, ¿verdad? Para subir a la plataforma, la anterior y esta que quedaría del documento que les voy a mandar. Hagan una lectura y una síntesis del documento. La síntesis subraya las ideas esenciales, pero con sus palabras, no como corto y pego, ¿verdad? Sino ya lo que yo entiendo y lo que me gustó, con lo que me quedo, ya eso escriben a partir del documento que les voy a mandar. De todos modos, también ahí en el WhatsApp les envío alguna especificación para que remarquemos lo que se va a hacer a partir de esa lectura. Y entonces, Dios mediante, la siguiente semana dedicamos un espacio al inicio para el tema de la plataforma, aprender cómo subir nuestras tareas y cómo interactuar también por ahí. Bien, hermana, lo de la que subió ahorita al chat, precisamente lo que estábamos trabajando ahorita, se lo encargo, por favor. Está en el grupo. Ya está. Ok. Ya lo tiene ahí, monseñor, en su WhatsApp. Gracias, hermano. Bueno, pues que Dios les bendiga, que tengan excelente semana. Igualmente, madre, que descanse. Hasta la próxima semana. Primero Dios. Primero Dios.